A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Dame el Poder, desde hace casi 20 años, 19 exactos, vamos a hablar de actualidad. Hoy con Ariel Korenberg, economista, y con Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos, que vaya si los hay acá en la Argentina y nos va a contar justamente eso, que la Argentina en tema de impuestos no da para más. La oposición se puso firme con ese tema en cuanto a que no va a aprobar muchos impuestos, que siempre tienen la tentación de seguir aumentando en vez de bajar el gasto, porque el problema que tenemos, como todos ustedes ya saben, es el déficit, que no dan la suma de lo que entra y de lo que sale. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas después de la pausa, pero antes les quiero hacer un breve comentario. Yuval Harari, que es un historiador, es un profesor que estudió en Oxford y vive en Israel, habló en un libro muy interesante, Homo Deus, que el Homo sapiens llegó a lo que llegó, de alguna manera, a dominar la civilización, no solamente por el uso de utensilios y por la inteligencia, sino por la flexibilidad en cuanto a la sociabilización, de poder flexibilizarse y socializarse en realidad con quien piensa diferente, raza, religión, demás. Y la cooperación fue fundamental para lograr lo que logró la humanidad. La realidad es que los chimpancés también tienen cierta flexibilidad, cooperan entre sí, diríamos, pero no tienen flexibilidad. Porque, por ejemplo, cuando no conocen a alguien, se tiran piedras, huyen de alguna manera, o bueno, se retiran o se ponen a pelear, pero no tienen esa misma habilidad de cooperación con el que no conocen. Eso es lo que pasa con los chimpancés. Vamos a ver, atrás nuestro tenemos una película que se llama Madagascar. Espero que los chicos lo pongan en pantalla, porque en realidad es muy graciosa, es un dibujito animado, y me hacen acordar a mis políticos. Va a ser ahora, durante muchos años, casi 20, puse La Calecita. Ahora todo el mundo está hablando de La Calecita, no digo que sea por mí, pero me encanta, que realmente los hechos se repetían, las historias, las noticias a lo largo de los años, en los diarios, y que yo estaba cansada y me quiero bajar de La Calecita. Y ahora tenemos a estos políticos, pónganle el nombre que quieran, no sé, como ustedes quieran, porque son, no digo todos, pero la gran mayoría, prácticamente a mover el bote. Escuchen la música. A mover el bote. A mover el bote. Se llama A mover el bote, y así estamos, en un bote donde realmente, si no se ponen de acuerdo, superan a los chimpancés, cooperan, y pasamos a estar en un estrato de Homo sapiens, como habló y contó Yuval Harari. Difícilmente salgamos de esta decadencia en la cual nos han sumergido, con políticas de Estado sostenibles a largo plazo, fundamentalmente con la cooperación y la flexibilidad con el que piensa diferente. Después de la pausa, Santiago Sáenz Valiente. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Aquí estamos, Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tema acá en la Argentina? Sí, pero bueno, preocupada con todo esto que estoy siempre contando. Me explicaba un consultor de una de las consultoras más grandes del mundo que está acá, que en la Argentina las empresas grandes que cotizan y demás tratan de que acá las inversiones sean lo menor posible, que los grandes inversores y jugadores locales ya se fueron muchos a Paraguay y Uruguay por esta carga impositiva terrible y muchas otras cosas más, por la inflación. Incluso que las empresas que quedaron acá, que la inversión acá sea lo menor posible, me explicaba, que tengan poco costo, porque si no ni siquiera les prestan plata desde afuera. O sea, mirá lo que me explicaban por el tema de los eso impuestos, claro, y de la Elizabeth. carga y de la situación, ¿no? Está claro, Elizabeth, la situación en Argentina, desde el punto de vista no solo de la presión fiscal en sí misma, sino la distorsión de los tributos, la superposición de los tributos,
la confiscatoriedad en muchísimos casos y una falta de seguridad jurídica abismal hace que, por supuesto, nadie quiere invertir en la Argentina. Podemos poner el ejemplo que quieras. Si vos hablás del agro, por ejemplo, en el tema de los derechos de exportación, en Uruguay no hay derecho de exportación. En Brasil tampoco, en Paraguay tampoco. Nos estamos convirtiendo en un proveedor no confiable. Hemos sabido ganar mercados y los estamos perdiendo por las trabas que hay para exportar y además por el daño económico que hacen los derechos de exportación. Mal llamadas retenciones, fue un error muy grande darle esa denominación, porque si uno retiene algo, es como pago a cuenta o te lo devuelvo, pero no es un término adecuado. A ver, la recaudación de los derechos de exportación, Elizabeth, vos sabés que la Constitución Nacional dispone, directamente va al Estado Nacional, no se coparticipa con las provincias, que son las principales productoras de productos primarios que están afectados por este derecho, por este impuesto. En realidad es claramente un impuesto y eso ha quedado claro por parte de la Corte Suprema de Justicia. No se trata de una herramienta para desacoplar precios, como dicen, que además no está aprobado. Los derechos de exportación son muy dañinos porque a todos los que tienen además poca producción, con el mismo gasto, no se está considerando la capacidad de contribuir. Todos tienen una capacidad de contribuir diferente y a todos se les cobra el mismo porcentaje. Y cuando hay emergencia agropecuaria, que por ahí es magra la producción, le pega fuertísimo. Y sobre todo con también el problema que hay es que está muy atrasado el dólar oficial. La brecha cambiaria. Claro. Y el dólar blue es el doble, 200 y pico. El oficial, la gente del campo cobra 100 y pico pesos. No hablemos de dólar blue. Una miseria. El dólar real, el dólar billete, el verdadero, cabeza chica o grande, como quieras. Pero el otro es un dólar que se utiliza para para las importaciones, que por otro lado, en el ámbito agropecuario, hay mucho que no se paga al dólar oficial, se paga directamente a un dólar real. Los costos están elevando muchísimo, los fletes, todo lo que es insumos, difícil de conseguir, hasta el gasoil es difícil de conseguir hoy. Entonces, la brecha cambiaria hace que sobre un valor real de una exportación que uno tendría en los países vecinos, sobre 210 pesos arrancamos de 115. En la soja le sacan el 33, a pesar de que hay un cuestionamiento judicial ahora en Córdoba por la Sociedad Rural Argentina que representa como juicios de clase a todos los productores. Hay que ver en qué queda eso. Pero claramente ahí hay que empezar a restar todos los gastos de producción y después hay que restar el impuesto a las ganancias, ingresos brutos, efecto malicioso del IVA, que le pega muy fuerte por la bendita alícuota reducida, con lo cual está clarísimo que la renta se ha reducido muchísimo y que es cada vez menor y eso ahuyenta a las inversiones. La gente, los inversores, en serio, se van al Uruguay, donde los tratan bien y además tienen unas tierras en algunos lugares muy similares y pueden producir sin pagar derecho de exportación. Se están yendo a Uruguay y a Paraguay, me dijeron. Por supuesto, Paraguay también, cada vez más ahora, sin ninguna duda. Y aparte, el programa de La Nata que mostró una buena investigación que están evadiendo con coimas a funcionarios y políticos, habrá que ver hasta dónde llega, y que se están yendo por izquierda muchos cereales. Pero claro, es porque allá cobran el valor de lo que vale la tonelada, 600 y pico de dólares, y acá es a valor oficial, o sea, a la mitad y una miseria. Entonces está pasando echa la ley, echa la trampa. El problema grave de la evasión en la Argentina es muy profundo. En la Argentina, más del 50% de las actividades generales, no hablo del agro, en general se genera una evasión. Y esa evasión es motivada en varios aspectos, pero sobre todo en una estructura tributaria deficiente, dañina y distorsiva. Claro, por los impuestos altísimos, porque si bajaran los impuestos seguramente todo el mundo pagaría. Bueno, por eso en el medio de todo este contexto están hablando de volver a aumentar las retenciones. ¿Qué opinas? Porque aparte ni siquiera se terminó la siembra. Imagínate los productores agropecuarios, el miedo y qué es lo que van a no sembrar, qué es lo que no van a hacer y qué producción va a caer. Porque se están asustando. Con la palabrita mágica, con la palabrita mágica que es seguridad jurídica, no pueden haber cambios constantes y permanentes. Está claro que no se puede
incrementar los derechos de exportación de ninguna manera. En realidad se tendrían que disminuir ampliamente. Hay proyectos de Pablo Torello con el 0,5 por mes. Bueno, hay que buscar alguna forma de reducir, pero para reducir también hay que reducir los gastos públicos. O sea, si seguimos con este nivel de planes que le hacen perder dignidad a la gente y en definitiva destrozan la balanza de ingresos y gastos en el Estado, eso junto con unas cuantas cosas más, ¿no? De lograr eficiencia, de reducir los empleados públicos, la cantidad que hay, es enorme a nivel país entero. Y ahora van a efectivizar y poner en planta permanente a decenas de miles más. Por eso, en la administración central. El tema del gasto público esencialmente, no soy economista para decir exactamente en cuánto y en dónde hay que reducirlo, pero no hay ninguna duda. Los derechos de exportación son nefastos. Eso está ¿Es claro. verdad que este gobierno puso 19 impuestos más? Es verdad, habría que empezar por decir los famosos 160 impuestos que existen, que en el fondo incluyen tasas sin servicios o con servicios deficientes, se transforman en impuestos. Por eso los computan en estos 160 que se divulgó tanto. Con los 11 principales impuestos se recauda el 90% de la recaudación total, del ingreso total. Con lo cual demuestra que está lleno de tasas e impuestos. Es una lucha donde está el gobierno nacional, las provincias y en el medio de todo eso el contribuyente. Y el contribuyente es la liga de todos los bandos. Ahora, ¿por qué no le explicás a la gente, por si nos pesca alguien que no es especialista, que se creen que son los ricos los que pagan nada más los impuestos o solamente el campo que está bancando al país? ¿Por qué no le explicás el IVA? Que está en todo lo que compran y que en realidad esto que estás diciendo, los planes de gente que no es productiva, lo paga el que va a comprar la leche. Pero bueno, eso lo hablé hoy. Pobre del país, el gas, el combustible de la nafta. Lo hablé hoy en una reunión. Primero, sí, hay que tener en cuenta la traslación de impuestos que se produce a los bienes. Los bienes que uno adquiere en el supermercado tienen un contenido brutal, por lo pronto, no solo del IVA con un 21%, prácticamente todos los productos, con lo cual termina siendo el impuesto más regresivo que Impuesto a existe. valor agregado. Pero sí, pero es el impuesto más regresivo porque la persona apenas tiene ingresos para sobrevivir y se consume todo su ingreso en el supermercado y ahí paga un 21% sobre su verdadero ingreso. Y en cada cosa que uno adquiere hay impuestos contenidos, eso no hay ninguna duda, y eso está comprobado en la ropa, en los alimentos, en los servicios. Hay impuestos contenidos, el gas, se van el trasladando combustible. en todo. Vos ves si es más lo que pagás de impuestos que lo que vale lo que estás comprando. Absolutamente. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de esto, de que te asfixia porque no alcanza la plata y el Estado lo único que quiere es aumentar impuestos, la están pagando todos. No, eso desde ya. El tema es lograr además una estructura tributaria sana, que cumpla los principios constitucionales. Siempre lo digo, pero creo que es indispensable entenderlo. La equidad, la capacidad de contribuir, la razonabilidad, que es un principio acuñado por la Corte Suprema de Justicia también, la capacidad de contribuir. O sea, si no respetamos por lo menos los principios básicos constitucionales, estamos en el horno. Para ir concluyendo, esta situación de asfixia fiscal y que voracidad del Estado, que no piensan bajar los gastos, no están pensando en bajar el déficit, en hacer más eficiente al Estado, sacar a los ñoquis, pasar el peine fino. Todos los días nos enteramos que los autos, los gastos que tienen, los gastos reservados, el equivalente a lo que es un gasto reservado. Todo fortunas tienen, que en negro más de lo que cobran en la mano. Muchos funcionarios cobran una cantidad y aparte reciben otra. Porque se hacen pagar muchos de ellos hasta las cosas íntimas de la casa. Lo que pasa es que todo esto no sale a la Eso no lo digo yo, no soy político. Yo sí lo digo, pero sé qué pasa. Muchos funcionarios, porque aparte hubo gente que trabaja en el Estado que me lo contó. Pero bueno, todo esto hay que hacer una investigación con nombre y apellido, pero yo sé qué pasa. ¿Qué va a pasar si esto no lo resuelve? ¿Este gobierno o el que viene? Lo que pasa es que... ¿Se achica la torta? ¿Qué? ¿Se achica el país? ¿Qué pasa? Y bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez hay menos trabajos formales, y si hay informales, los empresarios les hablan además de renta inesperada. Obviamente todo el mundo con este nivel de inseguridad jurídica se quiere ir a invertir en otro lugar. Los que están se van y los que están afuera no vienen. Entonces, mientras no se crean condiciones adecuadas, razonables, para que haya verdaderas inversiones y se combata absolutamente la evasión previamente a resolver el tema de la estructura tributaria y el gasto público,
No tenemos otra salida. Eso tiene que suceder en algún momento de la Argentina, porque todos sabemos lo que queremos a este país y la única forma es resolver el daño que le hace los impuestos a la producción, al crecimiento, a la inversión. Sí, porque son 6 y pico de millones de personas, ya terminé manteniendo a el doble. Es imposible. Y claro, los que trabajamos son pocos. Somos pocos los que trabajamos. Claro, es imposible. Bueno, yo te agradezco mucho y te vuelvo a invitar en otro momento en el año para hablar de esto, porque ahora andan dando vuelta que quieren subir la retención, está la de la renta inesperada dando vuelta. En fin, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias a vos, Buen viaje, Elizabeth. que te vas a trabajar Gracias, a dar clases y a trabajar afuera. Gracias. Después de la pausa, Ariel Korenberg. No se vaya, ya volvemos. Estamos con Ariel Korenberg. Gracias por venir, Ariel. Por favor, acá estamos. Bueno, veníamos de hablar este tema de la economía. ¿Cómo ves el tema del retraso cambiario, de las inversiones que no llegan y con este contexto de inflación? Que hay economistas que dicen que hay riesgo de inflación, de hiper también. Bueno, estamos entrando en un régimen de alta inflación. ¿Qué es un régimen de alta inflación? La generación total de cortoplacismo en todas las decisiones, tanto obviamente de política económica hace rato, pero en la adaptación de los argentinos, hogares y empresas al mismo. De tal manera que los depósitos indexados al UVA, SER, es decir, a la inflación, hoy están a 90 días, yo veo que próximamente van a tener que reducir el plazo para poder compensarle a los argentinos la caída del poder adquisitivo por la aceleración de la inflación, tanto de sus salarios como de sus ahorros. Eso es lo que caracteriza un régimen de alta inflación. Todo indexado, de tal manera de dejarle una flor de herencia al próximo gobierno, en términos de que necesariamente para estabilizar la economía va a ser necesario violar derechos de propiedad a los fines de desindexar la economía, reperfilar deudas e ir manejando la cosa como para lograr esa estabilización que va a ser muy costosa socialmente. Vos hiciste, ahora Centeno, el que fue el de los cuadernos, que hablaban de la causa de las fotocopias en España, por primera vez habló, por primera vez se le vio la cara y por primera vez reconoce que los cuadernos, que eso lo hizo él, en una causa que es de Isolux, presuntamente habría pagado coimas en esa época del gobierno kirchnerista. Esa causa todavía no está el juicio oral en marcha, se está tratando de demorar, los empresarios, los funcionarios, los involucrados. Centeno les aclaro que es testigo protegido. Está tratando de demorar mucha gente este tema, ¿no? ¿Cómo te sentís vos, que fue el que investigó la cuantificación de la obra pública de la corrupción? Bueno, independientemente del gobierno que tenemos hoy o del anterior, no hubo ningún cambio institucional positivo en mi opinión respecto de las instituciones anticorrupción y de auditoría del gasto público. Hoy el BID informa que el promedio de América Latina para las filtraciones, incluyendo corrupción administrativa del gasto público, es de 4 puntos de producto. Sin embargo, Argentina es récord en 7 puntos de producto. De tal manera que cuando pagamos aquel impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario, sobre los pesos líquidos que cobramos, tanto en salarios como en facturación de las pymes y grandes, estamos pagando precisamente la corrupción y la filtración administrativa por el equivalente a 7 puntos de producto. Es muchísimo. No hay organización institucional que permita controlar el gasto público en ineficiencia y corrupción en Argentina. Son todas instituciones huecas, vacías de contenido, que lo único que hacen es generar propio gasto administrativo. La Auditoría General de la Nación, la SIGEN, la Superintendencia de Seguro de Salud, ni hablar de la Oficina Anticorrupción, son nombrados funcionarios adeptos al Poder Ejecutivo o incluso al Poder Legislativo, que reparten cargos en esas instituciones compensando
acuerdos y poroteos en el Congreso. De ahí la clave también es discutir qué sistema electoral tenemos, porque elegimos diputados que no conocemos, que traicionan plataformas que ni siquiera existen y no saben lo que votan. Bueno, ahora se va a tratar en diputados la boleta única. Ya fue aprobado el dictamen y no se sabe qué va a pasar, pero hay muchos que están a favor. En mi opinión tiene muchos puntos positivos porque no va a haber tanto robo de boletas, no va a haber tanto voto en cadena, como que de alguna manera diluye un poco el tema del aparataje que hay del clientelismo, que una vez un político muy importante me dijo que era de 2-3% más el clientelismo. El que tiene el aparato tiene un 2-3% más de votos. ¿Vos qué opinás de eso de la boleta única? La boleta única es un paso positivo, pero recuerdo de que Bloomberg llenaba la plaza en 2004 y pidió eliminar la lista sábana, estamos en el mismo punto. Estamos como la década infame o de fines del siglo XX, del siglo XIX, criticando el clientelismo, y en eso Argentina no avanzó profundamente. La boleta única no elimina el problema de la lista sábana. Las coaliciones gobernantes colocan diputados que obedecen al líder partidario y no votan de acuerdo a sus convicciones y sapiencia. De tal manera que el ejemplo de la diputada Disneylandia, el diputado Ameri, que votó la quiebra directa del sistema previsional en base a un acuerdo parlamentario entre oposición y oficialismo y no sabía que había votado aquello, mientras maximizaba el bienestar con su novia, que yo no tengo ningún problema. El punto ese es que nos hizo anoticiar de un diputado que votaba cuestiones muy importantes que hace a la vida y el futuro de los argentinos y no tenía la menor idea de lo que estaba votando. La boleta única no elimina eso, al contrario, oculta los nombres de los diputados y senadores que votamos, más que la explicitación en la vieja boleta de papel. Para mí no es una solución al problema de que el Poder Legislativo es copartícipe de la crisis económica y social que estamos viviendo al votar leyes que no sirven a los ciudadanos. Pero sí te parece un paso positivo. Un pasito. Dijiste. Bueno, habría que ser algo más profundo entonces todavía. ¿Qué opinás que Alberto Fernández, el presidente, dijo que está esperando que la justicia cite a los de guante blanco, a los ladrones? Y el macrismo le contestó que, bueno, muchas cosas, pero entre otras que la deuda que recibieron, que no hubo fuga de divisas, que la deuda fue de alguna manera para pagar también la bomba que le habían dejado del déficit. El gasto público está cerca, superando el 40% del producto. Para poder pagarlo, Argentina necesita más de 50.000 millones de dólares anuales. Cuando te quedás sin crédito internacional, recurrís al crédito doméstico, de tal manera que llenás de títulos públicos a la empresa de seguros, a los fondos de inversión, al ANSES, que nadie controla, es decir, al Fondo de Garantía Sustentable, y a los bancos. De tal manera que hoy los bancos no tienen crédito legítimo a las pymes y directamente ya están reduciendo el crédito a las tarjetas de crédito. Me pregunto yo, ¿quién para esto si no hay organismos de auditoría independientes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? Vuelvo al mismo punto. El gasto público se tiene que pagar. Si no alcanzan los impuestos, emitís deuda. Si podés emitir deuda en el exterior, bueno, pero debería ser para realizar obras de infraestructura, no para gasto corriente. Y cuando no alcanza que llegó a este punto en el final de Macri y el comienzo de este gobierno, emitís deuda pública en pesos indexada. Luego viene el reperfilamiento, que significa directamente defoltear la deuda en pesos, que es ahora lo que está anticipando el mercado. Pero quiero recordar que reperfilar la deuda en pesos significa la quiebra de todo aquel que tenga deuda en pesos indexada del sector público. Los bancos, las empresas de seguro, los fondos de inversión, las pymes y cualquier ahorrista que tenga algún título público directa o indirectamente relacionado con las cuentas fiscales. ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Te vas a dedicar a la política o vas a seguir haciendo investigación económica? ¿Qué pregunta? Bueno, la política siempre me interesa. Yo vengo de la estadística económica en un país que ha pasado por lo que ha pasado. Y a partir de intervenir en los debates, sí, efectivamente me interesa por qué se toman las decisiones de política económica contra los manuales de análisis económico de cualquier tendencia o ideología. En eso tengo interés, pero creo que soy demasiado independiente como para que me adopte cualquier partido político. Seguiré así.
Bueno, me impresionó mucho eso que me dijiste, el porcentaje del producto ineficiente, ¿no? En definitiva, lo que quisiste decir que en vez del 3 era el 7, es que estás hablando de corrupción, de desvío de dinero o de gasto Sí, excesivo. es un conjunto. La corrupción es parte de la falta de control y de límites al poder. Cuando vos no tenés ningún límite al poder, digamos, ser corrupto o ineficiente, que es parte de lo mismo, provoca un exceso de gasto que no le sirve a nada. De tal manera que hoy, por ejemplo, la clase media tiene que triplicar el gasto en salud. Primero paga impuestos, IVA y ganancias para solventar el hospital público que no utiliza o utiliza en parte. Segundo, tiene que solventarse una prepaga. Tercero, con el próximo proyecto que significa una estatización de hecho de todo el sistema de salud de prepagos, va a tener que buscarse el turismo sanitario hacia el resto de América Latina, cuando hasta hace poco recibíamos turismo sanitario para poner vacunas en Argentina. En esa situación estamos por falta de límite al poder. Exacto, yo pienso que tiene que haber un límite y que estamos pagando todo doble. La clase media, seguridad, salud, educación, justicia. Bueno, dejando de lado la justicia, que tampoco hay mucha, pero rescato la Corte Suprema de Justicia. Lo demás no lo tenemos que pagar todo. Yo te agradezco mucho haber estado acá, Ariel, y te vuelvo a invitar en algún momento antes de fin de año. ¿Cómo no? Y seguí adelante, sí, por supuesto, con tus investigaciones. Gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz.